Bueno, quiero comenzar esta grabación, ante todo, felicitándoles a ustedes, brasileños, por las recientes elecciones. Esto es un maravilloso regalo para Brasil, por supuesto, para el Amazonas, para sus pueblos indígenas, para América Latina y para el mundo entero. Quiero agradecer también esta invitación a la Sociedad Brasileira de Recursos Genéticos, a Embrapa, al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimientos, así como, y con especial cariño por los contactos que me has hecho, etcétera, a Rosalía Barbieri del Embrapa Clima Templado. Muchísimas gracias. Aprovecho esta oportunidad, para mí es un honor, es una enorme satisfacción estar hablando al pueblo de Brasil, a los expertos en recursos genéticos o a las personas interesadas, laboratorios, funcionarios, campesinos, pueblos indígenas, sobre un tema al que he dedicado mi vida entera. Y aprovecho esta oportunidad para compartir conocimientos, aunque sea breve, y compartir sobre todo experiencias. El hecho de haber estado 30 años trabajando en la FAO, y sobre todo eso me ha permitido viajar a más de 120 países. Yo diría que todos los de América Latina y además muchísimos más, pero sobre todo América Latina. Y me ha permitido participar bueno, he sido el secretario del Comité Intergubernamental que negoció el tratado. Eso hizo que al principio mis viajes eran de tipo técnico, pero posteriormente fueron para negociaciones del tratado o para aspectos más políticos. En especial a Brasil he viajado muchas veces, porque Brasil ha cumplido un papel fundamental, tanto en el Convenio de Diversidad Biológica como en el Tratado Internacional. El primer viaje a Brasil lo hice de la mano de Dalmo Giacometti, que fue el que creó el primer banco de germoplasma nacional de Brasil, hoy Senargen, y uno de los primeros del mundo. Él había trabajado previamente en la FAO y a partir de entonces he estado también representando a la FAO en la reunión de Río 92, etcétera. Incluso después de jubilarme he tenido el privilegio de ser invitado por distintos ministerios y con muchísimo gusto he participado. Bueno, lo que quiero compartir también, aparte de la experiencia, son reflexiones. Reflexiones sobre problemas. Mira, el hecho de visitar muchos países me ha permitido darme cuenta que muchos de los problemas son comunes hoy en día. O tienen al menos un tronco común, pero pueden necesitar, y muchas veces necesitan, soluciones distintas. Problemas como el hambre en el mundo, la pérdida de los recursos naturales, acelerada en este tiempo, y los consiguientes desequilibrios ecológicos y ruptura de los ciclos naturales, como el ciclo del carbono o el ciclo del agua, que son los que están provocando esos problemas en los que ponemos los ojos, que es el cambio climático o que es el COVID-19. Esto ha agravado muchísimo más hoy con la guerra, en la que se está utilizando impunemente el alimento como arma política. Es una vergüenza, pero esa es la triste realidad. Y en gran parte, la charlita que quiero hacer ahora, la conferencia, va a ir dirigida a ver cómo podemos evitar, para que pueda haber alimentación para todos y para que no haya hambre, cómo podemos evitar estar pendientes de la volatilidad de los precios de los alimentos que nos está asolando hoy en día, porque algún país o algunos países decidan no dejar salir su trigo, o porque una serie de circunstancias impidan que el trigo o que los alimentos puedan viajar libremente de un lugar a otro. Bueno, quiero también decirles que me ha encantado el título que han dado a esta reunión, a este Congreso Nacional. Yo recuerdo que estuve en el primero y en este 10º el título Multifuncionalidad y calidad de vida. Aplicado a recursos genéticos es muy importante. Los recursos genéticos no son solo
la materia prima para la producción de alimentos. Eso es muy importante. Pero no es solamente de esa manera como están interviniendo en el mundo. Los recursos genéticos tienen unas profundas implicaciones de tipo socioeconómico, político, jurídico y ético. Y además es un bien estratégico. Fijaros, en Brasil lo habréis sufrido en carnes propias. Cuando a principios del siglo XX, finales del XIX, todo lo que ocurrió con el caucho. Fíjate que cuando empieza una plaga que asola el caucho en Manaos y en los alrededores, qué casualidad que empiezan a producir caucho en terrenos cultivados en diversas colonias británicas en Asia, que lo sustituyen. Para muchos aquello fue biopiratería y las consecuencias las sufrió Brasil y Manaos, que de ser una ciudad de más de 1 millón de habitantes, pues al final la gente se tuvo que ir. Y otra muestra de que tiene un valor estratégico profundo fue que, y esa es una noticia, una cosa que poquita gente sabe, sabéis que en la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo, servicios de inteligencia alemanes, tenían una unidad de recolección de germoplasma y recursos genéticos y que con esa intentaron llegar una de las razones de su entrada en Rusia fue llegar al Instituto Vavilov, en lo que entonces era Leningrado y ahora es San Petersburgo, para coger las colecciones que estaban en ese banco de germoplasma, en aquel momento quizá el mayor del mundo. Y fueron también los servicios de inteligencia del otro lado, los de la KGB, los que montaron en trenes militares aquellos recursos genéticos, aquellas semillas colectadas por Vavilov, y las llevaron a otros lugares. Esto muestra que ya en la Segunda Guerra Mundial ese valor estratégico era clarísimo. Y de nuevo esa idea de la multifuncionalidad. Esto además tiene otras implicaciones políticas muy importantes, que es que ningún país es autosuficiente en materia de recursos genéticos y de biodiversidad agrícola para su propia agricultura y su propia alimentación. Hay una enorme interdependencia entre los países. Si bien es verdad que unos son más ricos que otros, y aquí se da la paradoja sumamente importante de que los llamados países pobres, porque lo son en dinero y en algunas ocasiones en tecnología, son los países más ricos en los recursos naturales necesarios para la producción de alimentos y fundamentalmente en recursos genéticos. Por otra parte, hay también, y esto complica aún más, una interdependencia generacional. Oí en África por primera vez un refrán, un proverbio que dice los recursos naturales del planeta, la biodiversidad, los recursos genéticos no nos pertenecen, los tenemos en préstamo de nuestros hijos. En efecto, son recursos desarrollados a lo largo de 10.000 años de agricultura por nuestros antepasados y tenemos la obligación de pasarlos en su integridad a las generaciones futuras para que puedan seguir alimentándose y haciendo frente a los cambios impredecibles en estos momentos. Por lo tanto, es fundamental que no sigamos perdiendo y mucho menos al ritmo al que se está haciendo. Y es justamente por estas razones, por estas implicaciones internacionales que la FAO ya en los años 60 y 70 del siglo pasado, y sobre todo después de la Revolución Verde, entra en el tema. Y es por esa razón por la que posteriormente en la FAO primero hubo un apoyo técnico a los países para la conservación y el uso sostenible, después hubo una serie de búsqueda de fondos, surgieron otros organismos y finalmente se llega a una serie de acuerdos, sobre todo el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, del que hablaremos un poquito al final. Bien, todo esto en relación con esa multifuncionalidad. Y también reflejo de ello es, y eso lo tenéis muy bien en el programa de este congreso, los ODS. Hay, me parece que son 8 ODS que están relacionados y que tienen que ver con los recursos genéticos, pero sobre todo el 1 y el 2, combatir el hambre y la pobreza, el 3 sobre salud, o cómo mitigar los cambios climáticos o adaptarse a los cambios climáticos, y por supuesto, ciencia y tecnología. De todas maneras,
el tema, el título que le habéis dado a mi charla, que es Recursos Genéticos, Seguridad Alimentaria, Agricultura Familiar y ODS, pues está relacionado con la parte agrícola. Por eso yo me voy a centrar en el ODS 2, el de erradicar el hambre en el mundo. Y vamos a ver esa seguridad alimentaria, el hambre, cómo está en estos momentos, cuál es la situación. Hombre, la cosa está muy mal, pero yo creo que se está complicando mucho más con la guerra actualmente. Os cuento las cifras, son 820 millones de personas pasan hambre, pero si queremos acercar las cifras significa que 17 millones mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición cada año, lo que significa que al día mueren como consecuencia de hambre y malnutrición 35.000 personas. Cuando miráis que esas cifras son superiores a los muertos cada día por COVID, nos damos cuenta de cuál es la real tragedia, cuál es la pandemia más importante que sufre la humanidad en estos momentos. Pero es sangrante además, que ese mismo día que mueren 35 o 40.000 personas, hoy por ejemplo, estamos gastando en armamento 4.000 millones de dólares, que con eso que gastamos hoy podríamos alimentar a los muertos de hambre de hoy durante 120 años al precio que tienen los alimentos en el lugar donde mueren. Por lo tanto, no se trata obviamente de regalar alimentos, no se trata de caridad, pero se trata de que podemos resolver el problema. Y erradicar el hambre en el mundo no es una barbaridad, es una absoluta necesidad. El ODS 2 lo dice con claridad. Y ahí nos sobra deciros una cifra también trágica. Para salvar a la banca, con el 2,5% de lo que los países de la OCDE han gastado en salvar a la banca en los últimos 15 o 20 años, sería posible, en este caso sí, erradicar el hambre de la faz de la Tierra. Aquí hay una cuestión que va más allá de la posibilidad, claro que podemos, que es la voluntad política de hacerlo, la prioridad que se le da. Fijaros bien, Kennedy, presidente de Estados Unidos, al que nadie puede decir que fuese un radical, él decía en su discurso del primer Congreso Mundial de Alimentos en 1963, dijo, hoy, 1963, tenemos los medios y tenemos la capacidad de erradicar el hambre de la faz de la Tierra en nuestra generación. Y añadió, solo falta la voluntad política de hacerlo. Hoy tenemos más medios, tenemos más capacidad y sigue faltando la voluntad política de hacerlo. Sobre un ejemplo, caso de cuando dicen, bueno, es que en la FAO, ¿qué ha hecho? Que es el organismo de Naciones Unidas para erradicar el hambre. Mirad, el presupuesto de la FAO de 2 años es el equivalente a lo que 2 países desarrollados, Estados Unidos y Canadá, gasta en comida de perros y gatos en una semana. Y lo demás en los demás países. Eso nos muestra que no hay prioridad. No están las prioridades que deberían de estar. Falta la voluntad política. Pero sobre todo, yo iría más. Hay un cierto cinismo en todo esto. Cuando nos dicen es imprescindible producir muchos más alimentos para alimentar a una humanidad creciente. No siempre es cierto. Es más, no es cierto. Hoy, en 2022, producimos el 60% más de los alimentos que la humanidad necesita para alimentarse. Solo que esos alimentos no llegan ni a la boca ni a la mesa del que tiene hambre. Esos alimentos están en el mercado internacional, pero no llegan al hambriento. Uno se puede preguntar, ¿dónde está yendo eso que se produce y no se come? Y os doy también un par de cifras. Mira, 1.300 millones de toneladas métricas de alimento, casi la tercera parte de la producción mundial, se pierden y se desperdician por el camino. Son los famosos PDA, pérdida y desperdicios de alimentos. Y sobre todo en los países desarrollados, una parte importantísima de esos alimentos terminan en la basura.
muchas veces porque han caducado, porque se había comprado de más. En España, es 30% de los alimentos terminan en la basura en envases sin abrir. Estoy hablando de que a nivel europeo son 89 millones de toneladas métricas. A nivel de mi propio país son 7,7 millones de toneladas métricas los que se pierden y desperdician. No sé en el caso de Brasil. Pero es que otra tercera parte casi de la producción mundial termina como veneno en nuestros propios estómagos. Es la malnutrición, que también es muy seria. Estamos comiendo más de lo que necesitamos, o mejor, menos sano de lo que necesitaríamos. Son los alimentos procesados, sobre todo en McDonald's, etcétera, que están provocando una serie de enfermedades. Esa obesidad y sobrepeso llevan a incrementar una serie de enfermedades llamadas no transmisibles, como la diabetes, las cardiovasculares, los cánceres, etcétera. Y eso es malnutrición. El número de malnutridos en el mundo hoy duplica el número de hambrientos, por muy extraño que parezca. Ahora, ¿qué podemos hacer, por tanto? ¿Dónde estamos? Veis que estamos en una situación mala y además agravada con la guerra actual y el uso de los alimentos como arma política. Antes de ver qué podemos hacer, quiero deciros que esto además tiene unas profundas implicaciones para el medio ambiente. El sistema agroalimentario actual es responsable de verter a la atmósfera unos 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. Esto significa el 28% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Pero si solo pensamos en aquellos alimentos que se producen y no se consumen, los PDA, los que se desperdician, los que se pierden en el camino, fijaros bien, para producir los alimentos que no se va a comer nadie, estamos utilizando 1.400 millones de hectáreas, que sería lo equivalente a 3 veces la superficie de Brasil, si es que todo Brasil fuese fértil. Estamos utilizando en producir lo que no va a comer nadie una cuarta parte del agua dulce del planeta, 250 kilómetros cúbicos de agua. Estamos utilizando en producir eso unos 300 millones de barriles de petróleo, fundamentalmente en trasladar de unos lugares a otros o en procesarlos. Los alimentos medios en España, por ejemplo, viajan del orden, en la media, viajan del orden de 4.000 kilómetros antes de llegar a nuestras bocas. Es una cosa bastante inaceptable. El 10% de los gases de efecto invernadero proceden de la producción, transporte y proceso de los alimentos que no se va a comer nadie. ¿Cómo entonces, si producimos mucho más, si contaminamos el ambiente, vamos a resolver el problema del hambre en el mundo? Y esa solución que os va a decir mucha gente es, no, es que hay que producir más. No es verdad. No haríamos más que aumentar los problemas. Si hoy nos faltan alimentos no es porque no los haya, es porque de alguna manera hay algo que está fallando en el sistema y hay que buscar cómo solucionar esos fallos. Claro, bien, el problema, decíamos, no es por tanto la producción, es el acceso. Pero para tener acceso al alimento necesitas una de dos: o tener dinero para comprarlo en el mercado internacional, es una opción perfectamente, de eso habla también la seguridad alimentaria, pero que está complicada, porque los más pobres son los que menos dinero tienen, y por otra parte, porque esa volatilidad tremenda en el precio de los alimentos hace que sea a veces imposible. Recordad la crisis alimentaria del 2008, donde los precios de los alimentos en pocos meses se multiplicaron, alimentos básicos hablo, se multiplicaron por 2 y por 3 en el mundo. Ese año el hambre en el mundo aumentó en un 20%, en un año. Y esto afectó también a la seguridad mundial, porque como consecuencia de ese incremento del precio de los alimentos y del incremento del hambre, tuvo lugar lo que se llaman revoluciones del pan en los países árabes, o tuvieron lugar solo en el 2009, hubo revueltas callejeras en más de 60 países,
y en muchos de ellos cayeron los gobiernos. Todo esto muestra también que hay una interrelación muy fuerte entre la seguridad alimentaria y la seguridad mundial. Yo personalmente creo que no podrá haber nunca ni paz ni seguridad mundial si no hay seguridad alimentaria. Entonces, si el basarlos en comprar los alimentos de fuera es complicado, no queda más que otra. Produzcámoslos lo más cerquita que podamos. Produzcámoslos a través de agricultura familiar, si es posible. Pero claro, mucha gente decía, no, pero que la agricultura familiar no daría para eso. Es otra de las palabras claves que tenemos en el título de lo que os estoy hablando, agricultura familiar. No, sería imposible. No se puede alimentar el mundo. Pero es muy curioso. La FAO, pensando en si era posible o no, hizo un estudio en el año 2013. Era director general de la FAO un maravilloso brasileño, José Graciano da Silva, y él ordenó hacer ese estudio. En ese estudio lo que se analizaba no era si produce más la agroindustria o la agricultura. Atento también a esto, porque agricultura, cultura del agro. Hoy hemos perdido hasta la palabra agricultura. Hoy le llamamos agroindustria a otro tipo de agricultura. Bien, pero sigo adelante. No es cuál producía más, sino lo que se analizaba es de los alimentos que no se pierden en el camino, de los alimentos que no se utilizan tampoco para biocombustibles u otros usos, de los alimentos que sí llegan a la boca del consumidor, ¿cuántos proceden de dónde? Y fue una gran sorpresa. Resultó que casi el 80% de los alimentos producidos que sí llegan a la boca del consumidor a nivel mundial procedían de la agricultura familiar. Aquí se puede preguntar uno, ¿quién realmente alimenta el mundo? ¿La agroindustria o la agricultura familiar? ¿Sí? Vemos, por tanto, que quien realmente alimenta al mundo no es la agroindustria, no son las grandes corporaciones, y que además no nos sirven las soluciones únicas. Quizás este ha sido el gran error anterior. Es justamente la agricultura familiar y el pequeño agricultor. O sea, aquellos que hacen agroecología, aquellos que tienen policultivos, aquellos que cultivan la biodiversidad y la producen. Se trata, por lo tanto, no es producir más alimentos a nivel mundial, se trata de producir más alimentos a nivel local, se trata de buscar soluciones locales adaptadas a las condiciones locales y con una menor dependencia de insumos. Estamos hablando de localización y diversificación. Y al hablar de diversificación, estoy hablando de diversificación también de los sistemas agroalimentarios, pero sobre todo de los recursos genéticos o diversidad biológica agrícola. Y aquí entremos en el meollo de lo que se ocupa este congreso. Pero cuando yo hablo de la necesidad, porque obviamente en la agricultura familiar el pequeño agricultor, adaptado a sus condiciones locales, muchas veces usa, y debería de usar mucho más, justamente aquellos cultivos a los que ya está habituado y que han cultivado durante milenios en estos lugares. Y hablo de la biodiversidad agrícola o de los recursos genéticos a 3 niveles. Y sí quiero enfatizar esto porque a veces los reducimos solamente a las variedades tradicionales. Estoy hablando de la diversidad interespecífica. Mirad, según estudios de la FAO, la especie humana ha utilizado a lo largo de su historia para agricultura y alimentación entre 8 y 10.000 especies distintas. Hoy estamos cultivando comercialmente no más de 150 especies. Y de ellas solo 4, vegetales y 5 animales, proporcionan el 60% de la alimentación calórica humana, lo cual significa ignorar muchísimas otras. Los llamados cultivos marginados o cultivos infrautilizados, los cultivos NAS. Ahí además, con los cambios climáticos se abre un potencial enorme para todos esos cultivos, muchos de ellos milenarios, y que han sido la base de la alimentación en imperios como el andino, quinoa, cañigua, oca, oyuco, macho, arracacha, cultivos que a veces ni nos suenan y que sin embargo han sido importantísimos y lo siguen siendo
en determinados lugares. Ese sería el primer nivel, interespecífico, diversidad interespecífica, entre especies distintas. La intraespecífica o intervarietal, esa es la que más nos suena. Esas son las variedades tradicionales, las razas tradicionales de animales, etc. Y esas son las que se ha ocupado muchísimo la FAO y han sido las bases de las negociaciones del Tratado Internacional. Esa es la que nos lleva a la conclusión de que solo en el siglo pasado se perdió el 95% de las variedades tradicionales y las razas tradicionales de los cultivos y de los animales de granja más importantes. Pero esta sí la conocemos bien porque seguramente la investigación que se hace en Brasil está mucho centrada en ellas. Pero habría también que pensar en otra diversidad de la que se habla poco y que con los cambios climáticos, sin embargo, pasa a ser esencial, que es la diversidad intravarietal, dentro de la variedad, dentro de cada variedad. Esa diversidad que sí ha estado siempre en los campos de los agricultores o de los ganaderos. Esa diversidad que ha permitido a lo largo de 1000 años continuar adaptándose a los cambios medioambientales que iban ocurriendo y a las necesidades humanas cambiantes también. Y que hoy es esencial para adaptarse a estos cambios que son los cambios climáticos. Sin embargo, y aquí está la gran paradoja, la mercantilización de la semilla ha llegado al desarrollo de leyes que te obligan a que la semilla que comercializas, la semilla que siembres, sea uniforme y estable. El artículo 27.3b del Tratado de, ¿cómo es el TRIPS? Trade Related Intellectual Property Systems, el 27.3b exige que cualquier semilla para ser comprada, vendida, intercambiada, sea uniforme y estable, además de distinta, el famoso DUS. Bien, esto es una barbaridad, porque al hacer eso estamos castrando a las semillas de su capacidad de adaptación permanente. Tú, como mejorador, o la naturaleza que lleva la evolución, solamente puedes seleccionar, selección artificial o selección natural, solo se puede seleccionar en la diversidad. Cuando tú cortas la diversidad, no hay selección posible. Por lo tanto, esos cultivos son tremendamente vulnerables. Claro, desde el punto de vista de la empresa que vende la semilla, Monsanto, por ejemplo, o Bayer ahora, eso no importa. Bueno, yo te vendo otra. Pero desde el punto de vista del agricultor, sí, porque hipoteca su autonomía y en época como la actual, en el que hay dificultades, pues sabe que no va a poder depender de su propia semilla para el año siguiente. Fijaros bien, os cito una frase de Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos hace años. Él decía, quien controla el petróleo controla a los gobiernos, quien controla los alimentos controla a los pueblos. Por eso es muy importante esa agricultura familiar, esa soberanía alimentaria, que es complementaria de la seguridad alimentaria, pero va más allá. Y que no está basada en esas variedades universales, que son las producidas por las grandes compañías, sino está basada en tienen como base, no quiere decir que ahora seguiremos, pero no quiere decir que sean solo las variedades tradicionales, pero las variedades tradicionales tienes que tener en cuenta. Pero aquí viene ahora, ¿eso está reñido con la investigación? ¿Significa que hay que volver a la época de las cavernas? No, absolutamente no. La investigación y la mejora genética son hoy más importantes que nunca, pero no para producir esas variedades universales, sino para una producción de una mejora local y participativa adaptada a las condiciones locales. Naturalmente, en los años 70 del siglo pasado, se hablaba de esas variedades universales porque no había suficientes mejoradores, investigadores, científicos en el mundo. Hoy, afortunadamente, en nuestros países y, por supuesto, en Brasil, existen muchísimos ingenieros agrónomos en paro. Bien, hagamos la mejora local, adaptada a esas condiciones locales. Y hagámosla de tal manera que puedan participar en ella no solo el científico, sino también, y el mejorador, sino también el propio agricultor
y yo diría también el consumidor. Esa sería la mejora participativa, donde exista una sinergia entre las tecnologías y la ciencia con los conocimientos tradicionales. No tenemos tiempo para poner ejemplos, pero podría poner ejemplos maravillosos de cómo esto no solo es posible, sino que ha hecho éxitos extraordinarios. Pero claro, si hacemos todo esto, lo que estamos haciendo es darle una gran importancia a un factor, a una persona que ha sido crucial a lo largo de la historia de la agricultura, que es el agricultor. El agricultor del que decía Cicerón: la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre. Ese agricultor de agricultura, que sí tenía que entender un poquito de todo, y por eso era sabio, porque su vida la había dedicado a tener que saber de tierras, de climas, a poder predecir el tiempo, a conocer semillas. Este sabio de que Saramago, cuando toma el premio, cuando recibe el premio Nobel, él hace un discurso maravilloso que empieza con estas palabras. Saramago dice: he conocido a mucha gente importante y rica en el mundo, he conocido también a muchos sabios, pero el sabio mayor que he conocido nunca era mi abuelo. No sabía leer y escribir y criaba guardos. Bien, ese agricultor sabio del que hoy se está prescindiendo es realmente importante por esos conocimientos tradicionales que estamos olvidando y que son los que nos pueden y nos deben ayudar a resolver el problema del cambio climático y adaptarlo a situaciones muy distintas a las actuales. Ese agricultor, que en el propio Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos viene definido como el custodio de la diversidad biológica agrícola, el custodio de los recursos genéticos, que los ha desarrollado a lo largo y los ha ido seleccionando. Yo recuerdo cuando era niño y mi papá me decía: guarda la semilla de este melón porque es muy dulce, o de aquellos tomates porque tienen buen sabor, o de aquella sandía porque aguanta muchos meses. Él no lo sabía, pero estaba haciendo mejor genética, y yo lo hacía. Entonces, de ese agricultor que ha seleccionado a lo largo de muchas generaciones esas semillas adaptadas a condiciones locales, las ha conservado y hoy las pone a disposición de los mejoradores para que continúen progresando. Y por eso ese tratado tiene uno de sus artículos, que es el artículo 9, que se llama Derechos del Agricultor. Derechos del agricultor que no han sido suficientemente desarrollados y donde cada país lo debe desarrollar adaptado a sus propias condiciones. Pero es que hay más. También en el Consejo de Derechos Humanos esto ha preocupado mucho, y entonces eso ha permitido que en el año 2018, bueno, que a partir del 2013, una propuesta de América Latina, que era desarrollar una declaración universal sobre los derechos de los campesinos y otras personas que viven en el campo, en el medio rural, desarrolla esa declaración universal. Se tarda 6 años en negociarse en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, con participación de todos los países miembros, y finalmente es aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York el 17 de diciembre del 2018. Brasil la aprobó, Brasil votó a favor, Brasil ha participado en todas estas negociaciones. No estoy seguro de que se esté cumpliendo, como en muchos otros sitios. Aquí tenemos leyes internacionales adoptadas finalmente por Naciones Unidas que hay que cumplir. Derechos del agricultor, derechos del campesino y, por supuesto, en el caso de Brasil, con muchísima importancia, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se negoció también en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos. Bien, yo creo que esto es importante. Repito, podría citar ejemplos del por qué también es importante, no solo desde el punto de vista social, sino incluso desde el punto de vista económico, pero no nos da tiempo. Quiero terminar diciendo que aquí tenemos una serie de retos absolutamente importantes. Estoy hablando de recursos genéticos, pero en el contexto amplio de la alimentación del mundo. Y de que esa alimentación no esté
fluctuando o como consecuencia de la volatilidad de los precios de los alimentos o de que haya una guerra aquí o un conflicto allá. Entonces, primero, de tipo político hay que hacer un gran esfuerzo, mucho mayor, poner énfasis en la agricultura familiar y la soberanía alimentaria. Y cuando hablo de soberanía, cuanto más cerca mejor. Si un pueblo puede si una familia puede alimentarse a sí mismo, genial. Si necesita el pueblo es el municipio, si no la provincia, si no la región. Pero cuanto más cerca mejor, porque eres más independiente, eres más libre y no vas a depender de las cosas que pasen en otro lugar. Recordar un poquito lo del vuelo de la mariposa, que puede tener efectos impredecibles. Bien. Desde el punto de vista de investigación, centremos la investigación en estos tres tipos de biodiversidad. Especies que han sido utilizadas o que podrían ser utilizadas, que tienen potencial agrícola. En Brasil tenéis muchísimas. Segundo, vamos a mantener esas variedades tradicionales que las tenemos. Allí tenéis en el Senadien, en el banco de germoplasma, es uno de los mayores del mundo. Pero atentos, esas variedades están congeladas. ¿Qué significa que están congeladas? Cuando tú congelas una semilla, estás congelando con ella su capacidad de continua adaptación a los cambios impredecibles del medio. Por lo tanto, a lo mejor cuando la saquemos dentro de 50 años ya no están adaptadas al medio. La conservación ex situ es fundamental, pero también on-farm, in situ. Y finalmente, ese otro tipo de diversidad que es clave, que es la que tiene que ver la intravarietal. Y esto significa que hay que entrar en conflicto necesariamente con lo que nos exigen que las semillas sean uniformes y estables, aunque eso signifique entrar en conflicto necesariamente con los grandes poderes corporativistas. Esto necesita mucha más investigación y acción de tipo tanto individual como político. Y finalmente, desde el punto de vista jurídico, también hay algunos retos o recomendaciones. Primero, cumplir las leyes buenas, las leyes que ya existen. Por ejemplo, el derecho a la alimentación. Hay muchas constituciones del mundo que incluyen el derecho a la alimentación como el derecho a la salud o el derecho a la educación, sancionable. La mayor parte de los países no lo tienen aún y creo que debe ser un deber constitucional. Por otra parte, el cumplimiento íntegro del Convenio de Diversidad Biológica, que como sabéis negoció y lleva el PNUD, y del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, lo cual significa que cuando digo cumplimiento íntegro, significa tener en cuenta las referencias a los pueblos indígenas y en el caso del tratado a los derechos del agricultor y sobre todo también al tema de la distribución justa y equitativa del beneficio. Y finalmente, cumplir también las leyes como la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos o la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la que he hablado hace un ratito. Y por otra parte, hay otras leyes que hay que cambiarlas. No habrá más remedio. Y tienen mucho que ver con algunas de las leyes relacionadas con los tratados de libre comercio. Ya está el TRIPS, del que os hablaba antes, que es el que establece que una variedad para ser comercializada tiene que ser uniforme y estable. Eso es castrar a la semilla del mecanismo evolutivo más importante que tiene para seguir sobreviviendo y seguir evolucionando. Por lo tanto, no podemos permitirnos que eso siga así. Y por último, dos temas de mucha actualidad y que considero que Brasil puede tener un papel importante. Tiene que ver, el primero, bueno, ambos tienen que ver con estos acuerdos y tratados de los que hemos hablado. En estos momentos se está discutiendo dentro de la FAO por los ministerios, sobre todo de Agricultura y Medio Ambiente, quizás el tema del Tratado Internacional de Recursos Genéticos que incluye los derechos del agricultor. Pero por otra parte, completamente distinta, que no tiene nada que ver con agricultura, sino que va más en los ministerios más sociales, de derechos humanos, etc., la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos. No. Creo que estos se complementan y se deben implementar conjuntamente.
es un desperdicio de esfuerzos que a veces lleva incluso a ir en direcciones contrarias. Aquí hay dos acuerdos internacionales importantes y complementarios que permiten los derechos de esos campesinos o de esos agricultores que al final son los que nos siguen dando de comer hoy. Bien, intentemos que de alguna manera se implementen conjuntamente. No tiene ningún sentido que se invite a las reuniones del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, a la WIPO o la UPOV, me parece bien que se haga, pero de la misma manera hay que invitar también a participar activamente a los relacionados con los derechos humanos y a los responsables de esta Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos. Ese es punto 1. Punto 2, que yo sé que está muy de moda, el tema de los DSI, de la versión virtual de las semillas, se coge la información del DNA, se sube a la nube y yo ya no tengo que hacer distribución de beneficios, porque eso es virtual y está en la nube, eso ya no es recursos genéticos. No es verdad, es recursos genéticos. Es recursos genéticos. Fijaros bien, cuando hay un libro, yo publico un libro, cobro derechos de autor, pero esos derechos de autor son los mismos si lo que yo estoy haciendo es publicándolo virtualmente. No porque sea virtualmente va a dejar de pagar. Realmente pensad un poco, hay una diferencia entre semilla y recursos genéticos. El recurso genético es la información contenida en la semilla y la semilla es el estuche. En un tratado que trata de recursos genéticos, lo importante es esa información. Y me da igual que sea física en el DNA de la semilla o que sea virtual en la nube. Si yo estoy utilizando esa información, tengo necesariamente que responsabilizarme de todos los artículos, del cumplimiento de todos los artículos del tratado, incluida la distribución justa y equitativa de beneficios. Bueno, estos son dos mensajitos de temas acuciantes importantes que se han estado discutiendo además recientemente en la última reunión del órgano rector del Tratado Internacional en India hace 3 o 4 semanas. Y si lo digo en el caso de Brasil es porque creo que el peso que tiene Brasil, justamente por la importancia de la biodiversidad en Brasil, por la contribución de Brasil a los ciclos del oxígeno y del carbono, y sobre todo el peso político, porque tenéis una maravillosa diplomacia, y si los diplomáticos se empeñan en conseguir determinadas cosas, no tengáis duda de que se van a conseguir si es Brasil quien lidera. Y ahí América Latina va a estar en línea y muchísimos otros países. Quizás eso es todo lo que os puedo decir. Decir que nosotros tenemos también a nivel individual compromisos que cumplir, que en la cumbre de Río del 92 el lema era pensar globalmente y actuar localmente, que hoy con las nuevas tecnologías podemos actuar también globalmente y que no dejéis de hacerlo porque es una responsabilidad importante que tenemos, y no solamente la biodiversidad, sino que los cambios climáticos que pueden acabar con el ser humano sobre la Tierra dependen de nuestra acción individual también, pero no solo. Y quizás terminar recordando a Gandhi cuando dice dos cosas. Por una parte dice, la Tierra tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Y también recordar a Gandhi en otra frase, cuando dice, sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. Muchísimas gracias, les deseo a todos un excelente congreso y que las conclusiones a las que lleguéis nos ayuden a nivel mundial a salvar nuestro planeta y a eliminar el hambre. Muchas gracias.